buenos días, estimados participantes. Bueno, en este momento pues tengo en, en el contacto al abogado Jorge León. Espero que se incorporen los demás participantes para el inicio de este primer encuentro. Ahora llegó el abogado Jorge López y así sucesivamente pues se van incorporando el resto del grupo. Bueno, primeramente, muy buenos días. Hoy damos inicio durante prácticamente un mes a la asignatura correspondiente a la especialización de criminología y criminalística, como lo es la materia de criminología del siglo XXI, materia que corresponde precisamente a esta especialización de los estudios de posgrado que brinda el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y de Posgrado. Bueno, primeramente, pues como todo inicio, pues lo importante es que ustedes sepan quién es su profesor de criminología del siglo XXI. Y por eso les traigo en estas primeras diapositivas lo relacionado con mi nombre, mi especialidad y también lo relacionado con la planificación en la cual se va a llevar a cabo las evaluaciones de esta materia. Bien, primeramente, bueno, ya algunos pues me conocen. Mi nombre es Zulay Mercedes González Contreras, abogado y magíster en Derecho Procesal con todas las áreas del proceso en Venezuela, en gerencia ambiental, en legislación ambiental y, cómo no, pues dentro de mi experiencia profesional, además de mi función como docente, soy abogado en ejercicio con una experiencia ya de 30 años y como docente con experiencia de 15 años. Acá todo lo he hecho es en la República Bolivariana de Venezuela. Pienso que todavía podemos salir de muchas situaciones adversas en la cual nos hemos encontrado y una de ellas pues ir reinstitucionalizando a la función jurisdiccional desde el punto de vista del ejercicio del derecho y también desde el punto de vista de ir solventando muchas situaciones, sobre todo a nivel de la justicia penal, que en Venezuela pues ha tenido grandes transformaciones, sobre todo a raíz de la reforma de la Constitución en 1999 y también con la implementación del sistema acusatorio, como lo es con el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual pues tuvo una última reforma el año pasado. Bien, ahí tienen mis correos, está mi teléfono, está también la plataforma del IEPSI para todo lo que son sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas y la realización de las actividades que, como bien lo pueden observar en la lámina siguiente, más que todo son actividades de escritos. La primera actividad, un cuestionario; la segunda actividad, un ensayo; la tercera actividad, un informe; y la cuarta actividad, un trabajo práctico, en la cual están también las fechas en que ustedes tienen que realizar las entregas de las actividades. Bueno, como veo que de acuerdo a la lista que me hizo pasar los coordinadores, casi todos somos de aquí de Venezuela, muy poca gente pues viene del extranjero, como ocurrió en otros cortes. En cuanto a las actividades, pues mi forma de evaluar es muy precisa, porque tenemos que seguir las normas y las normas nos indican cómo tiene que ser el deber ser. Entonces, en cuanto al cuestionario, las respuestas de 5 a 10 líneas máximo. En cuanto al ensayo, 15 páginas, eso sí, ya a nivel de posgrado,
pues se exige más que todo es la interpretación y el análisis en la cual corresponde el tema. Igualmente con el informe. Y en cuanto al trabajo, pues puede ser un trabajo en la cual me gusta más que todo la parte esquemática, la parte de comentarios y, cómo no, la normativa legal en la cual pues debe tener todo trabajo de tanto de investigación como de presentación, porque a nivel de posgrado tenemos que ser mucho más rigurosos en las aplicaciones de las normas y en el contenido que las mismas tienen. De repente, como no, cuando se va en el pregrado, pues uno va más que todo es a aprender, ¿sí? Aprender lo que son los conceptos, aprender lo que es la naturaleza, aprender cómo es que se enfoca cada uno de los procedimientos, pero acá, ya en el pregrado, lo que vamos es a hacer es actividad de investigación, actividad en la cual las normas pues nos indican unos parámetros, pero dada la realidad cómo se maneja la administración de justicia, la jurisdicción penal y sobre todo la etapa investigativa, pues tenemos que ser mucho más analíticos, mucho más precisos en lo que se va a pedir y sea, si se actúa desde el punto de vista de la acusación, pues cómo se debe comportar, bien sea la figura del fiscal del Ministerio Público. De repente, por aquí dentro de los participantes puede existir algún abogado que esté dentro de la Fiscalía del Ministerio Público o por lo menos preste servicio ante el Ministerio Público. Y si vamos en el caso de la defensa, pues también desde el punto de vista cómo se debe ejercer ese derecho a la defensa y sobre todo, tanto en el uno como en el otro, la preeminencia que tiene el derecho penal y el derecho procesal penal, como lo es el respeto de los derechos y las garantías, tanto constitucionales como procesales, que tiene todo proceso. Entonces, más que todo, las actividades a desarrollar pues van a ser todas netamente escritas, unas preguntas, otras interpretación y la última pues las dos cosas, tanto interpretación como esquema de trabajo, porque esto le va a servir a ustedes más adelante y si se siguen las reglas de cómo se presentan los trabajos que lo mandan las normas que tienen que ver con la realización de las monografías y materias afines, con el objetivo en la cual cuando vayan a presentar su trabajo de grado, ese trabajo que se presenta para poder aprobar su especialización, pues lo hagan de una forma correcta, como se debe presentar un trabajo ya a nivel de un posgrado en la universidad. Bien, ahora sí, vamos a entrar en materia con la primera unidad, llamada la criminología y las sectas. Vamos en esta materia porque, como les decía, veo que este grupo mayormente somos todos venezolanos. Sin embargo, pues la cátedra queda abierta por si se incorpora algún extranjero, sobre todo a nivel del derecho ecuatoriano, donde también esta materia ha tenido gran aceptación, sobre todo a nivel de los estudiantes que han participado, especialmente lo relacionado a los cuerpos policiales. Pero mayormente, cuando se ve criminología en el pregrado, pues la criminología como ciencia auxiliar del derecho penal y del derecho procesal penal es la que enfoca desde el punto de vista del delito y de la norma penal, cómo es que se produce el delito y cómo debe establecerse, sobre todo a nivel de las políticas públicas, la política preventiva
a los fines de que el índice de delitos disminuyan en una sociedad. Porque hoy en día, y para ninguno de nosotros es un secreto, de que los conflictos sociales y sobre todo lo que Venezuela ha estado viviendo en esta última década del siglo XXI, pues dado la situación social, la situación política y la situación económica, pues en muchos casos los índices de criminalidad han subido. Pues precisamente la criminología, como ciencia auxiliar del derecho penal, busca a través de las opiniones de la doctrina y, cómo no, tratados y convenios internacionales de disminuir, prevenir el delito a los fines de reprimir la criminalidad. Por eso es que a nivel de los autores y a nivel naturalmente de lo que se aprende en el pregrado, pues en el posgrado complementamos un poco lo que la criminología es. Y de allí se tocan dos conceptos. Por un lado, el concepto que mayormente los autores colocan en sus textos, como lo es las causas del delito y la manera como prevenir la criminalidad. Eso es lo común y lo tradicional que toca el concepto de criminología. Pero si nos vamos a los conceptos ya dados, más que todo desde finales del siglo pasado y las primeras 2 décadas de este siglo, ya estamos en la tercera década de este siglo, pues ya la criminología no solamente va a estudiar las causas del delito, sino va también a relacionar, además de las causas comunes que se producen en el delito, de ese elemento del delito que uno estudia en el derecho penal general, elementos que van a influir con esas causas del delito. Y estos elementos o movimientos ya tienen que ver, como les dije anteriormente, movimientos políticos, económicos, estudiantiles, sociológicos, psiquiátricos, en la cual la criminología no ha quedado de estar exenta de tales movimientos. ¿Por qué? Porque cuando dentro de una sociedad y dentro de un grupo de sociedades y más que todo que conforman un estado, un país, se presentan una serie de movimientos, pues eso conlleva a que se produzcan resultados bastante lamentables como es los delitos, y ello pues incrementa bastante la criminalidad. Para nosotros no es un secreto, y como todos estamos aquí en Venezuela, lo ocurrido en la década pasada, sobre todo en los años 2014 y 2017, donde precisamente por estos movimientos sociales políticos que también tuvo que ver con crisis económica, repercutió en el aumento del delito. Y precisamente porque es que se llama a que hayan conversaciones, a que hayan diálogos, a que hayan acuerdos entre los dos grupos que predominan esa situación, que es lo que va a pasar en el país de México, porque precisamente hay que tratar de disminuir, por un lado, de que la población siga teniendo insatisfacciones, que no lleven eso a que se produzcan delitos y, por supuesto, la criminalidad baje enormemente. Igualmente, con la paz social que se requiere que existan en los países para que precisamente los delitos y la criminalidad logre disminuir. Por eso es que el concepto contemporáneo de la criminología ya no es solamente causas del delito, sino que ya dentro de esas causas del delito van a entrar otros movimientos, que es lo que últimamente los autores y precisamente los gobiernos tratan de minimizar a los fines de que la
población a los fines de que los ciudadanos pues se pueda tener esa anhelada paz social, que es precisamente el fin que persigue la norma y la sanción en el derecho penal. Y eso desde el punto de vista de lo que normalmente conocemos como delito, pero si vamos más adelante, de acuerdo a lo que ocurrió en estos dos últimos años, 2020 y 2021, con esta pandemia del COVID, pues bueno, todavía no sé, lo que se ha determinado es que fue un virus y que el virus sí atentó contra todo el planeta, pero puede ocurrirse que más adelante, pues hasta ese tipo de ensayo que por el cual se oye bastante eco. Ese que está ahí en el bolso. Se oye un poquito bastante eco en un participante. Ahora entró el abogado Robert. Bueno. Entonces, que pudiera, si fue algo intencional o sencillamente fue producto de alguna imprudencia, negligencia, y por el cual pues prácticamente se paralizó el mundo por 2 años. En las láminas siguientes, dentro del concepto tradicional y el concepto contemporáneo de la criminología, bueno, prácticamente se explica de una manera ya más técnica cómo se enfoca cada uno de ellos. Y los tres, en 3 puntos, tiene tanto el uno como el otro. Por un lado, el desarrollo de la origen y desarrollo de la criminalidad, en la cual precisamente la criminología pues va a lo que es como ciencia, las causas que originan los delitos y por qué naturalmente se producen ellos. En cuanto al delito, pues naturalmente la criminología pues tiene que estar muy relacionada con los delitos tipificados en la ley penal respectiva. En el caso, bueno, en Venezuela, en el Código Penal, en el derecho comparado, los códigos penales de cada uno de los países, sobre todo acá, en la cual pues se ha trabajado mucho con el Código Penal ecuatoriano, en virtud de que han habido participantes que vienen de este país y por lo tanto pues también influye mucho el tema de la criminología también en los delitos de ese código penal, porque en cuanto a los códigos penales de América Latina, pues casi todos son muy similares, muy parecidos. En cuanto a lo que son los delitos contra las personas, los delitos contra la propiedad, los delitos contra el Estado, es decir, hay mucha similitud en todo. Pero en el caso de la criminología, pues aquí los delitos que más se toman a cabo y que están tipificados en la ley penal, pues son los delitos contra las personas, y más en Venezuela, que aparte de los delitos que tenemos en la ley penal respectiva, en el Código Penal venezolano, también tenemos lo relacionado con las leyes penales especiales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la violencia de género, con la materia de niños y adolescentes, y ahora pues esta novedad también que se ha producido, aunque no es que propiamente afecta la integridad física de las personas, pero sí puede afectar la integridad moral, la integridad del pudor, como es la materia de los delitos informáticos o los llamados ciberdelitos. Y sobre la política criminal, también la criminología es importante, y por qué dentro del concepto tradicional las causas del delito y las maneras en la cual se reprima el delito para disminuir esa criminalidad, ya esta parte es donde entra el Estado. Es donde entra el Estado a través de los órganos de la seguridad, a través también de los procesos legislativos, por el cual, pues precisamente, una de las maneras para poder bajar la criminalidad es, sobre todo, con la pena que van a recibir las personas a los fines de, y todo lo que tiene que ver con la política carcelaria, a los fines de que no entren de nuevo en reinserción una vez que la persona haya pagado la pena. Ello desde el punto de vista de lo que es la política criminal. Entonces,
Aquí en el concepto tradicional, pues los tres aspectos se unen preferentemente y se siguen manteniendo de acuerdo con la norma penal venezolana. Las causas del delito, cómo prevenir la criminalidad, sobre todo dentro del punto de vista de los delitos tipificados en la ley penal, específicamente los delitos contra las personas, que es donde más que todo entra la criminología. Y en cuanto a la política criminal, pues ya la función del Estado, el Estado como elaborador de las leyes, como elaborador de las políticas públicas a los fines de que la reinserción de el delincuente, una vez que vuelva a la vida en la sociedad, no reincida, sino que sencillamente se convierta en una persona útil para esa sociedad. Eso es más que todo lo que toca en cuenta los elementos de la criminología en la política criminal. Y si nos vamos ya a los conceptos contemporáneos, al concepto contemporáneo, como se les explicó anteriormente, el concepto contemporáneo ya tiene que ver con la influencia de una serie de elementos que van a formar parte del concepto tradicional de la criminología. Pues acá, dentro del concepto contemporáneo, pues estos tres aspectos del delito, la criminalidad y la política criminal, pues van a estar enlazados con estos tres elementos. En cuanto al primero, el origen del delito, y la explicación que generalmente dan los autores, es que en los orígenes de la criminología moderna, la misma busca tanto la ley, quien la aplica, como quien la ejecuta. Por eso, el concepto contemporáneo de la criminología enfoca el delito de acuerdo con el poder político y hace que la ley lo ejecuta. Por eso es que cuando se toca el poder, tenemos un poder de definición, un poder de aplicación y un poder de ejecución. Ello, pues precisamente porque ya aquí van a entrar esos elementos y es lo que se está tratando precisamente en Venezuela con hasta los famosos acuerdos, los famosos diálogos que se están intentando hacer con el fin de reinstitucionalizar el Estado y hacer que verdaderamente que la ley sencillamente implica el poder, tenga verdaderamente una mejor aceptación dentro de lo que es el entorno de la sociedad y sobre todo a los fines de ir bajando naturalmente los delitos y la criminalidad. Por lo menos da bastante satisfacción haber escuchado esta semana una noticia bien agradable, el rescate que ocurrió con esta joven en el estado Barinas. Una de las cosas que verdaderamente decepciona y a veces deprime mucho a una sociedad es que cuando ocurre un delito como el secuestro, o uno de los delitos en la cual también forma parte del delito contra las personas, muchas veces las autoridades se crean como paradas, como mudas, y no se consigue la solución. Esta vez, bueno, aunado también al aporte que pudo dar las familiares de esta joven, también la dedicación que puso los cuerpos de seguridad, sobre todo el 6PCC, a los fines del rescate de esta joven y cómo no volverle a dar esperanza y ánimo a una muchacha que hoy en día, pues bueno, se reencuentra con su familia y de verdad podrá realizar todo aquello que se desea. Por eso es que el Estado y el poder tiene que dar sus resultados. Y dar sus resultados implica cómo ir aplicando todos estos conceptos a los fines de que el delito sea prácticamente inexistente y la criminalidad se disminuya en lo más que se pueda. No es que sea fácil, todo lleva su trabajo, pero haciendo las cosas con dedicación se pueden lograr los resultados obtenidos. Entonces, este resultado de esta semana, el rescate y la liberación de esta muchacha en el estado de Barinas, pues da una muestra de que cuando
se aplican las normas, se aplican y sobre todo se dedica al trabajo, las situaciones se pueden mejorar por el bien de todos, por el bien de la institución y también por el bien de la familia de esta muchacha, que ahora pues ven de nuevo que sus esperanzas renacen. En cuanto a la criminalidad, bueno, el punto se manifiesta por aquellos comportamientos que están más allá de la ley penal, que casi aparecen descritos como delictivos, y a pesar del grave daño que causan a la comunidad y que son realizados no por la gente, sino por el Estado, hay importantes sectores, tanto el económico como social y como no hasta político, que pueden influir en ello. Bueno, esto siempre va a ser el gran debate a nivel no solamente de Venezuela, sino en todo el mundo. Siempre el poder y dentro del poder los grupos que manejan en un lado la economía, en otro lado los movimientos sociales, en otro lado lo relacionado con la manera del ejercicio de la función pública, pues lleva a que, bueno, muchas veces se impida que la criminalidad pueda ser disminuida y la ley penal ser efectiva. Sin embargo, bueno, este será el gran debate, el gran dilema, y la criminología pues tiene que tratar de conseguir su fin, como lo es llevar a cabo su misión, que es detener el delito y disminuir la criminalidad. Y sobre la política criminal, bueno, en esto, pues será siempre un debate de bastante discusión entre el Estado y las instituciones y quienes llevan a cabo la actividad de reprimir el delito y de bajar la criminalidad. Y por último, pues como lo establece el programa, está lo relacionado con las sectas, el grupo de sectas y las llamadas sectas destructivas. Bueno, desde el punto de vista por qué se toca el tema de las sectas en la criminología, es que gran parte de los delitos y sobre todo la represión de la criminalidad, pues muchas veces entra esos llamados grupos que socialmente pueden dominar a un entorno social. Y aquí es donde va a dar pie a que en el siguiente tema, pues se comprenda mucho mejor por qué dentro del tema de la criminología hay que estudiar lo que son las sectas, eh, los grupos de sectas y por qué ellos tienen un carácter destructivo, porque ellos conllevan muchas veces a que cuando estos grupos, estas sectas tienen poder económico y sobre todo tienen un poder de orden filosófico, han conllevado a lo que es el terrorismo. Entonces, en la lámina, pues precisamente aparece que es grupos por el cual personas buscan seguir a un líder, más que todo, como a alguien que basado en una doctrina que tenga que ver mucho con la parte espiritual, pues siguen a esa persona. Lo lamentable es que ese seguimiento pues ha dado lugar a que hayan, como no, sectas que puedan tener situaciones, vamos a decir, de mejoría del ser humano, pero también hay otras que lo que hacen son manipular y prácticamente convertir en una desgracia a la persona. Y ahí tenemos en la última lámina lo que son las llamadas sectas destructivas, que en muchos casos alteran lo que son la ley, los derechos jurídicos y sobre todo inestabilizan el Estado de Derecho. ¿Y por qué se tocan el punto de las sectas? Debido a que en el próximo encuentro, que será aproximadamente dentro de 15 días, tocaremos el tema del terrorismo. Y el terrorismo muchas veces tiene que ver con
la vinculación de estas sectas que prácticamente son las que dan el nacimiento a este tipo de delito que se trata de combatir, ya que es universal. Ya en la plataforma, pues la clasificación fue colocada y ahí están las fechas en las cuales ya tienen que comenzar a hacer sus presentaciones. Ahora, con respecto a la temática y a cómo tienen que presentar el trabajo, pues en la misma plataforma se le dan explicaciones. Ahora, a nivel de los posgrados, y esto sí es una recomendación, hay que ya ser más productivos, es decir, por lo menos en cuanto al tema de la definición de la criminología, tanto el concepto tradicional como el concepto contemporáneo, la manera como evolucionan estos dos conceptos. Cómo no, uno parte de la definición, pero hay que, como se dice, tener un poquito como de ingenio para hacer que ese concepto pues se enfoque más hacia lo que es la parte jurídica y más que todo dentro de una especialidad como la criminalística y la criminología, que es más que todo desde el punto de vista filosófico y hasta sociológico entra de este sentido, porque precisamente no es que aquí vamos nosotros a estar estudiando las normas, porque ya las normas las sabemos. Sabemos la norma del Código Penal, el Código Procesal Penal, pero desde el punto de vista de la criminalística, por lo menos con los delitos contra las personas, ¿qué es lo que ella más que todo trata de hacer? Igualmente con los procedimientos. Por eso, al final, como les había tocado, ¿por qué el tema de las sectas? Porque es que las sectas es lo que está llevando a que se produzca un delito mayor como lo es el terrorismo. Y el terrorismo es lo que precisamente inestabiliza a una sociedad. Por eso su palabra de terror, de miedo, pero ello ha sido producto también de organizaciones que se han preparado para eso. Y precisamente como política de Estado, ¿qué es lo que tiene que buscar los conceptos de la criminología? De que esos grupos por lo menos se minimicen lo más que se pueda a los fines de no trastornar esa sociedad. Entonces, por lo menos en cuanto al cuestionario, lo que se espera es que en esas respuestas se sea analítico, ¿sí? Porque ya estamos a nivel de, como se dice, de post. Ya nosotros tenemos que ser más analíticos, más dados a lo que es el estudio de la ciencia jurídica, pero con un análisis técnico, jurídico, normativo y cómo no hasta real de lo que está sucediendo a los fines de que el concepto pues sea más acorde a ello. Ya lo que es los dos otros temas, el ensayo y el informe, pues es una producción gramatical que tiene que ser más dada por el participante. Ajá. Y en cuanto al trabajo, pues sí, el trabajo es más que todo a los fines de que se sea esquemático y se sea creativo. Eso es más que todo lo que se busca en este tipo de nivel. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de fin de curso, de fin de la carrera, pues ustedes van a escoger un tema y dentro de ese tema, pues lo importante es que las materias que se le están dando a cada uno pues le sirva de base para que su trabajo sea bien recibido y contribuya sencillamente a que hayan hasta mejorías en la ley.